trabajar con el día de hoy. Si tienen su libro a la mano, por favor, tráiganlo cerca de ustedes, porque el día de hoy vamos a trabajar con el libro, ¿vale? Entonces, ustedes son primero B, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces nos toca la lectura del libro de la página 16 a la 19. Y para ello, pues bueno, vamos a trabajar con el libro virtual. Déjenme ver si lo coloqué. No lo coloqué. Pero en la tarea de la semana pasada está el libro virtual. Ustedes tienen su libro normal, así es que no hay problema en ese aspecto. Déjenme ver dónde anda. Es el primerito. Mildred andaba tardadita al entrar. Entonces, vamos a ver nada más de qué día. ¿Qué día? Es de la página 16 a la 19. Déjenme, solamente voy a... Voy a recorrer hasta que lleguemos a la 16. Página 16, por favor, muchachos. Ustedes vayan abriendo su página 16. Bien, pues vamos a recuperar información, ¿eh? Aquí únicamente la idea es recuperar información. El espacio geográfico. Lo primero dice, ahora inicias una nueva etapa educativa. Se refieren al ingreso a la secundaria. Tal vez en un nuevo plantel. Hoy, durante el camino de tu casa a la escuela, pasaste al lado de viviendas. Obviamente ustedes todavía no van a la escuela, sino pronto vamos a estar ya yendo a la escuela, ¿verdad? Comercios, parques, ríos o cultivos. ¿Te has preguntado por qué están ahí? ¿Qué había antes en su lugar o cuál es la relación que existe entre ellos? Tal vez recuerdes el paisaje que has visto cuando sales de tu localidad o cuando has viajado a otros estados. En todos los casos notarás que son diferentes. En algunos hay montañas, bosques o costas. En otros, casas y edificios de diversos tamaños. Además de los paisajes, también cambia la conducta de los habitantes de una localidad, su apariencia, su religión, sus tradiciones y sus platillos. Y esto es bien cierto, ¿no? ¿Qué relación guarda esta diferencia con la geografía? De vuelta al paisaje donde está ubicada tu escuela, imagina que había hace 50 años en el lugar donde ahora está y quién o quiénes decidieron construir allí y por qué. En el caso, por ejemplo, de la secundaria 633, no sé si ustedes sabían que ¿saben lo que era antes la secundaria 633? No. Ok, alguien así que su mamá les haya contado a través del tiempo que era la secundaria. Adelante tú, Kimberly, ¿sabes? No, maestro. No sabes, Ya perfecto. no. ¿Quién sí tiene una idea? ¿Nadie? Bueno, pues les platico. El terreno en el que está la secundaria 633 era una cancha de fútbol. Eran campos de fútbol, había campos llaneros, la verdad es que yo no los conocí porque fue hace mucho tiempo. Quien hace la referencia de esto es la maestra Remedios Soriano. ¿Saben quién es la maestra Remedios Soriano? Sí, nuestra directora. La directora de la secundaria 633. Ella ha trabajado muchos años en la zona y nos ha platicado que esa era parte de lo que eran unas canchas de fútbol. ¿En dónde estaba tu escuela? Platícame, Kimberly, ¿cuál es el nombre de tu escuela? Porque seguramente hay algunos niños que eran parte en Valderas era una cárcel. Sí, seguramente que así es como pasa. Excelente, la revolución, así se llama tu escuela. Se llamaba tu ex escuela, tu escuela primaria. Perfecto, bueno, pues dice ahora, dibuja en tu cuaderno cómo imaginas que era el lugar que ahora ocupa tu escuela hace 100 años y cómo supones que será dentro de un siglo. Eso no lo vamos a hacer, no se preocupen. Compara tu dibujo con los de tus compañeros y bueno, pues, ¿qué fue lo que sucedió para que se transformara? Ahora vamos a la parte de la página 17.
Lección 1. Espacio geográfico. Relación entre la naturaleza y la sociedad. Ojo, porque aquí nada más vamos a ir subrayando el libro. Por favor, les pido que tengan a la mano marcatextos para que podamos ir subrayando cosas importantes. En estas primeras 2 páginas no vamos a subrayar, pero es importante que a partir de la tercera tengan ustedes completo su texto. Y le voy a pedir, por favor, a Brian. Brian, ayúdanos con el primer párrafo de este libro de texto. Adelante, Brian. Okay. Espacio geográfico, relaciones entre la naturaleza y la sociedad. Comenzamos. A los primeros seres humanos les bastó recolectar raíces y frutos y cazar para subsistir. Una vez agotados los recursos de un lugar, se desplazaban a otro para satisfacer sus necesidades. Para satisfacer esta necesidad, requirieron conocer mejor el entorno. Sí, en una región había sequía. Los grupos nómadas tenían que desplazarse a ciudades. Me equivoqué. A desplazarse hacia lugares con mayor humedad. Ok, entonces imagínense aquellos primeros hombres que, por ejemplo, no tenían control sobre el fuego y que tenían que llevar el fuego así cuidándolo de que no se apagara y entonces lo llevaban en una como canastita. Imagínate que tuvieran que pasar por una laguna porque ellos no sabían producir el fuego y que de pronto ya no encontraran animales a los cuales pudieran cazar para poder comer. Imagínense nada más la cantidad de lugares que recorrían para poder establecerse en un lugar en el que pudieran vivir y en el que pudieran subsistir. Fernanda Montserrat, por favor, léeme los siguientes 2 párrafitos. El continuo conocimiento del entorno permitió que mejorara la calidad de vida de los grupos y a la postre se desarrollaran las civilizaciones. Al principio, las necesidades condicionaban las preguntas. La agricultura se ha ido perfeccionando desde ese entonces. ¿Qué sembrar? ¿Dónde sembrar? ¿Cómo sembrar? ¿Y cuándo cosechar? Figura 1. Perfecto, muchas gracias, Fer. Y evidentemente, pues el hombre no sabía. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué se dio el descubrimiento de la agricultura? No te preocupes, Adriana, no hay problema. Vayan viendo su librito. Todavía no hemos subrayado nada del libro. ¿Por qué apareció la agricultura? ¿Alguien sabe? Porque, como dice aquí, se fue perfeccionando, ya que antes no sabían muchas cosas sobre esta. Sí, Fer, y bueno, resulta que a las mujeres dejaban al cuidado de los hijos. Esta es una tradición muy milenaria. Y entonces las mujeres que cuidaban a los hijos, porque los hombres salían a cazar, se quedaban en un lugar y las mujeres fueron las que descubrieron con la observación que en los lugares en los que caían algunas semillas, después de tiempo con el agua, se humedecían y empezaban a crecer una especie o especies de raíces. Y entonces se dieron cuenta que algunas de esas raíces eran comestibles. Bueno, que salían plantas y que después había como frutos. Me explico, fue una situación que fueron poco a poco descubriendo y que fueron poco a poco especializando. El maíz, como ustedes lo conocen, no era así de grande. El maíz eran maíces chiquititos. El fruto era muy chiquitito. La mazorca era muy chiquitita. Pero a lo largo del tiempo el hombre, con las cruzas que ha hecho de las plantas, ha logrado que el maíz sea del tamaño del que comemos los elotes cuando vamos y salimos a la calle, que nos venden en estos botes, estas vaporeras que nos venden, ¿a poco no? Y luego, no voy a decirles más de la comida porque seguramente ahorita que es tempranito, vamos a querer comer. Todo el mundo vamos a querer comer, ¿sale? Bueno, pues dice, forma un equipo con 4 compañeros, imagina que son un grupo de náufragos que llegan a una isla desierta. Discutan las siguientes preguntas y anoten las conclusiones en tu cuaderno. Primera pregunta,
Todos me van a escribir en el chat. ¿Qué necesitan saber de la naturaleza para sobrevivir? Si ustedes son náufragos, ¿han visto ese programa de sobrevivencia al desnudo? Si ustedes estuvieran en una isla, ¿qué necesitarían saber para poder sobrevivir? Escríbanme en el chat, por favor. Corran, corran, corran. Escríbanme en el chat. Ok, muy bien, Renata. ¿Necesitarías tú la posibilidad de hacer fuego? Muy bien, Néstor. Excelente. Citlali, muy bien. Necesitaríamos tener agua, aprender a cazar. Excelente. Agua potable, fuego, comida. Ok. Excelente. Muy bien, muchachos. Necesitaríamos aprender a cazar, hacer un refugio excelente como lo hacen en el programa. Y ustedes han tocado como los puntos más esenciales, que es tener agua, saber hacer fuego y aprender a cazar. Y bueno, algunos tendrían ya un poquito cosas más específicas, como esto que me dicen, conocer el tipo de bayas, porque si nosotros no conocemos el tipo de alimentación o alimentos que hay, puede ser que haya algunos que sean venenosos, ¿no? O, por ejemplo, si el agua no es potable, como me decían aquí, seguramente habría muchos que morirían envenenados. Bueno, no sé si ustedes sabían, pero en las comunidades había una persona que se encargaba de probar las cosas para ver si estaban envenenadas o no. Obviamente esas personas cuando probaban las cosas con veneno, ¿qué les pasaba? Se morían. Muchas de las veces morían esas personas. Estamos hablando de la época de la prehistoria, ¿eh? Estamos hablando bueno, no, la prehistoria no, ya de la historia. Ya estaríamos hablando de la época de la historia, ya cuando, hace algunos miles de años. Y como bien me mencionan aquí en los comentarios que me están haciendo, pues tendrían que aprender a hacer un refugio, porque sin un refugio, seguramente los animales nos llegarían a comer. Fíjense bien en esto que voy a colocar aquí en su... Bueno, no sé si me alcanzan a ver porque me están viendo aparte del libro. Fíjate bien. ¿Ves este dedo? Sí, Este dedo nosotros no lo teníamos así. Este dedo lo teníamos hacia el otro lado. No lo hago más para acá porque me lo trueno, pero nosotros teníamos este dedo al revés porque nosotros éramos primates. Este dedo evolucionó cuando tuvimos que trepar a los árboles, porque teníamos que trepar a los árboles para huir de los depredadores. ¿Sabían eso? No, ¿verdad? Y qué No. maravilloso instrumento, porque con esto agarramos los vasos, las herramientas, podemos hacer un montón de cosas. Oigan, ¿y ustedes sabían que, por ejemplo, dormíamos en cuevas, obviamente, como dice esta Fer, porque ahí nos refugiábamos de los animales, de los depredadores, Fer? Y además, no sé si ustedes sepan que dormíamos en cuevas porque en las cuevas hacían como mucho eco. Dormíamos profundamente. ¿Y qué pasa cuando dormimos profundamente? ¿Alguien me dice? ¿A poco nunca han escuchado a su papá? necesitamos tener más cuidado. Ok, muy bien, Fer, necesitamos tener más cuidado, pero ¿a poco no han escuchado a su papá cuando se queda bien dormido en el sillón? ¿Qué hace? ¿Ronca? Muy bien, Citlali. Y entonces imagínense todos juntos en una cueva, y de repente todos dormidos y ¡ay! Pues evidentemente los animales, los depredadores corrían porque pensaban que se trataba de un animal grande. Obviamente, ustedes a lo mejor no lo saben, pero los ronquidos son parte de la evolución del ser humano y pues por más que los queramos quitar, son parte de nuestra evolución. Cuando un ser humano está muy, muy dormido, que está profundamente dormido, lo que va a suceder es que va a roncar porque eso es parte de la supervivencia natural del hombre. ¿Ok? Díganme. Segunda pregunta. ¿Es posible que ustedes transformen la isla en una ciudad? ¿Por qué? Vayan escribiendo en el chat. ¿Es posible
que ustedes transformen la isla en una ciudad. ¿Por qué? Vayan escribiéndolo. Recuerden que todos tienen que escribir porque es la participación que se queda en el chat. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo eso, Misael? No entendí. Los recursos, sí, ajá, mejor con los recursos, ok. Si tienen los materiales necesarios y hay, pues sí, diferentes personas, me parece bien. Ok, podrían hacer una base con los diferentes materiales que tienen, excelente. Ah, ok, ok. Entonces tú te refieres a que debería de haber mucha gente, Misael. Ok, puede ser, sí, para poder hacer una ciudad, sí. Con el tiempo seguramente empezaríamos a hacer una ciudad, ¿no? Ok, ándale, así, muy importante. Si vamos aprendiendo a partir de lo que nosotros vamos sumando, ¿verdad? Muy bien. Sí, si aprenden a manejar los materiales, si aprendemos a tener herramientas. Sí, Leslie, seguramente que si tenemos los materiales y las herramientas, pero seguramente, como ustedes bien lo están colocando aquí en sus preguntas, seguramente tendría que pasar una serie de tiempo, un tiempo en específico para que pudieran aprender y tendrían que investigar exactamente, combinar materiales muy bien, Melanie, y tendrían que ver cómo poder evolucionar ese espacio a una isla. Muy bien, excelente muchachos, me encanta leer sus respuestas. Bien, pues aprendamos, bueno, pues vamos a ver la sistematización de las preguntas que se han hecho en la unidad. Bueno, vamos a ver por acá. Y voy a pasar con... Ay, no es con este. Déjenme vuelvo a hacer el zoom y me hago acerca. Ha permitido el desarrollo de la ciencia y en consecuencia un mejor conocimiento de la naturaleza y la sociedad. Ok, vamos a ver. Ayúdame, por favor. Ya leyó Ángel, ya, ¿verdad, Ángel Didier? ¿Ya leíste? Ok. Brian, ¿o no has leído? No he leído, maestro. Ok, Ángel Didier, por favor, ayúdame desde el conocimiento científico. Todo ese parrafito, por favor. Sí, espera, espera. Claro que sí, con todo gusto te espero. Ay, es que se me está esperando esto. Ok. Ha permitido el desarrollo de la ciencia y, en consecuencia, un mejor conocimiento de la naturaleza y la sociedad. El conocimiento científico ayuda a comprender muchos de los fenómenos que nos rodean. Este conocimiento se crea y modifica en función de las necesidades de las sociedades y su curiosidad. Por sí mismo no es objeto de juicios de valor, es decir, no es bueno ni malo. Sin embargo, sus aplicaciones pueden ser beneficiosas o perjudiciales. De los avances científicos se ha derivado la creación de medicamentos, autos, aviones e Internet. También se han originado bombas sobre explotación de recursos y contaminación. Las personas son las que deciden su propósito. ¿Qué uso le darías al conocimiento científico? Según Ok, su campo. hasta ahí, hasta ahí. Vamos a regresarnos entonces a esto que nos acabas de decir. Por favor, vamos a ver cómo vamos a colocar palabras claves. ¿Ok? Entonces, bueno, más bien una frase. Van a subrayar en su libro. El conocimiento científico ayuda a comprender muchos de los fenómenos que nos rodean. Por favor, ahí van a subrayar. El conocimiento científico ayuda a comprender muchos de los fenómenos que nos rodean. Ya está, maestro. Ok, y vamos a colocar también Maestro.
Lo siguiente, vamos a subrayar lo siguiente. Adelante, dime. No tengo marcatextos. ¿No, Kenja? No tengo marcatextos. Puedes subrayar con un lápiz o, bueno, de preferencia con un lápiz o, si no, pues ya con una pluma. Y vamos a Maestro, una pregunta. ¿Qué Adelante. página es? Página 19. Y vamos a subrayar, de los avances científicos se ha derivado la creación de medicamentos, autos, aviones e internet. También se han originado bombas, sobreexplotación de recursos y contaminación. O sea, quiero que vean que la ciencia ha servido para bien, pero que también nos ha producido algunas problemáticas, ¿no? Maestro, ¿qué más subrayamos? Perdón. De los avances científicos, desde ahí, se ha derivado la creación de medicamentos, autos, aviones e internet. También se han originado bombas, sobreexplotación de recursos y contaminación. Hasta ahí. Ok, gracias. Y si se dan cuenta, pues esto es algo que ustedes viven día a día. ¿Se imaginan cómo sería la vida si ustedes no tuvieran internet? Adelante, Kimberly, dígame. Oye, Maestro, sí, ¿es lo único que vamos a subrayar de los avances hasta contaminación? correcto. Hasta ahorita sí. Ok. Ok, muy bien. Continúo con Citlali. Citlali, no seas malita. Léeme el último parrafito, por favor. Yo, maestro. Sí, Citlali. Exactamente. Tú. Ok. Según su campo de estudio, las disciplinas aportan conocimientos específicos. La física y la química estudian la materia y su transformación, la biología, los seres vivos, la economía, la administración de los recursos escasos, el derecho, las leyes e instituciones que rigen a las sociedades, la geografía estudia el espacio geográfico. Ok, muchas gracias. Entonces se dan cuenta cómo la ciencia ha ayudado a que todo esto se pueda estudiar desde diferentes ámbitos. Ok, bueno, pues ya vimos que es un espacio geográfico. Nosotros ya esto que estamos leyendo es únicamente para ir reafirmando los conocimientos que ya teníamos de el espacio geográfico, lo que fuimos viendo en las primeras clases. Ok, y vamos a subrayar esto que viene abajo. El espacio geográfico es la interacción entre la naturaleza y las sociedades. El espacio geográfico es la interacción entre la naturaleza y las sociedades. Por esta característica se encuentra en la superficie terrestre. Solamente subrayan, el espacio geográfico es la interacción entre la naturaleza y las sociedades hasta ahí. Y escuchan lo siguiente, por esta característica se encuentra en la superficie terrestre, ya que allí viven las personas. A medida que las sociedades son más complejas, también lo es el espacio geográfico. Recuerda el ejemplo de las sociedades nómadas. Se conformaban por decenas de personas y al usar pocos recursos naturales y desplazarse continuamente, su repercusión en la naturaleza era menor. ¿Qué sucede cuando somos más? Pues empezamos a tener mayor problema con la contaminación y con los recursos. Al dominar la agricultura, las tribus construyeron viviendas y después las primeras edificaciones para resguardarse de otros grupos o con motivos religiosos. Al pasar el tiempo, las sociedades colonizaron nuevos lugares. Así transmitieron sus costumbres, creencias, tradiciones y formas de construir y organizarse. Fíjense bien, ¿eh? Vamos a subrayar entonces desde la parte de abajo que dice, déjenme ver dónde está. Al dominar la agricultura, las tribus construyeron viviendas. Hasta aquí.
Después se van a saltar unos parrafitos y vamos a poner: al pasar el tiempo, las sociedades colonizaron nuevos lugares, así transmitieron sus costumbres, creencias, tradiciones y formas de construir y organizarse. Todo esto que están viendo en este párrafo es geografía. Conocer o colonizar lugares. Las costumbres. Cuando están hablando de costumbres, están hablando de que la geografía puede estudiar esas costumbres. Cuando están hablando de el Día de Muertos, el Halloween, el Halloween para las comunidades de los vikingos, etcétera, etcétera, estamos hablando de geografía. Cuando hablamos de pirámides, edificios, cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con, a lo mejor, no sé, tipos de comida, bailables, estamos hablando de geografía, ¿sale? Ok, entonces, son muchas las cosas que abarca la geografía. Ya está subrayado: al pasar el tiempo, las sociedades hasta formas de construir y organizarse. El espacio geográfico se hizo más complejo y lo sigue siendo, ya que cada día la población es mayor y diversa. Por favor, le voy a pedir ahora déjenme veo, Adriana. Por favor, Adriana, ayúdame con el siguiente párrafo. Adriana Natalie. Mande, maestro. Por favor, ayúdame a leer el siguiente párrafito. ¿En dónde se quedaron? Aquí, mira, entonces imagina. Aquí está, mira, ¿ya lo sé? Imagina cómo era el espacio geográfico. Página 19 en la segunda columna abajo, segundo párrafo. De hecho, es la página 17. 17, perdón. Es que aquí dice 19 abajo. 17, con razón, yo estoy pensando que es la 19. Adelante, Adriana. Imagina cómo era el espacio geográfico en el que se desarrolla la agricultura. Piensa en cómo era el paisaje donde habitaban ¿mandé? Donde habitaban. Los egipcios. Figura 1.3. La agricultura sigue allí, pero además hay grandes construcciones, pirámides y diversas formas de gobierno. En Europa, durante la Edad Media, se construyeron castillos y fortalezas para delimitar los territorios de los señores Feudales. feudales. Algunas personas trabajan en el campo, en talleres artesanales, y algunas más cobran impuestos. Así se modificaron los espacios para dar lugar a puertos, vías, ferrocarril, Autopista, muy bien. autopistas, puentes, aeropuertos, túneles, edificios, invernaderos, tiendas. Posteriormente, tu casa, tu escuela, los lugares que frecuentas, entre otros. Ok, muchas gracias, Adriana. Y fíjense aquí, obviamente en la imagen estamos viendo cómo se ven las pirámides de Egipto. Y bueno, dice, algunas de las construcciones actualmente en pie, como las pirámides de Egipto, son testigos de cómo las sociedades transformaron su espacio hace 4.500 años. Ok, y aquí arriba
Están viendo, dice figura 1.2, en la actualidad el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en Emiratos Árabes Unidos, está en el desierto. Vean, nada más en el desierto también se han construido pues todos estos edificios y es parte de pues la relación de la geografía, ¿sale? Ok, bueno, vaya a la que sigue. Esta seguramente, déjenme ver qué página es. Me decía Fer que es la 18, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a la página 18. Ok. Le voy a pedir ahora, a ver, vamos a ver quién más está aquí. Brian, ¿ya leyó? Sí, maestro, yo ya leí. Ok, Camila, adelante Camila, ayúdame con los siguientes 2 párrafos. Ten en cuenta que influyen muchos aspectos en la forma en la que se construyen los espacios. Algunos fueron planeados, se nota en la traza de sus calles, en la distribución de las zonas de vivienda y las áreas comerciales. Otros crecieron de manera desordenada a la orilla de ríos o alrededor de antiguas ciudades o fábricas. ¿Hasta ahí, maestro? El que sigue, por favor, y ya. Los espacios geográficos se transforman constantemente. Hoy se construyen grandes edificios, se abren y cierran comercios, se usan nuevos sistemas de transporte, se pintan fachadas, se recuperan o deforestan áreas verdes, se tira basura en la calle o se barren las banquetas. Todas las pequeñas acciones individuales están presentes en el espacio geográfico. ¿Habías reflexionado acerca de lo que haces con tu espacio? Perfecto. Para su estudio, el espacio geográfico se divide en componentes. Son 5 y están relacionados. No puede existir espacio geográfico si falta alguno de ellos. Por favor, vamos a subrayar. Para su estudio, el espacio geográfico se divide en componentes. Son 5 y están relacionados. Por favor, todo esto lo van a subrayar. Para su estudio, el espacio geográfico se divide en componentes. Son 5 y están relacionados. ¿Quién me dice cuáles son esos 5 componentes? Porque ya los sabemos cuáles son. Yo, maestro. Adelante, dígame, ¿cuáles son? ¿De dónde a Es dónde natural, subrayamos? social, económico, cultural y político. Excelente, muy bien, Fer. Entonces, van a subrayar. Para su estudio, el espacio geográfico se divide en componentes. Son 5 y están relacionados. Van a saltarse y van a poner natural, social, económico, cultural y político, como lo tenemos aquí abajo. Maestro, ¿qué escribimos? No, subrayan, no escriben, subrayan. Para su estudio, el espacio geográfico se divide en componentes. Son 5 y están relacionados. Luego se saltan y van a colocar el natural, el social, el económico, el cultural y el político. Ok, déjenme. Yo estoy yendo por tratar de ponerle más acá. Okay. Por favor, subrayen también. El componente natural comprende todo lo referente a los rasgos físicos, químicos y biológicos de la Tierra. Abarca todo lo que está relacionado con la naturaleza, formas del relieve como montañas, llanuras y depresiones, cuerpos de agua como océanos, lagunas, lagos y ríos, tipos de vegetación característicos de bosques, selvas, desiertos y estepa, tipos de clima como el cálido, el templado y el frío, tipos de suelo,
los mejores para el cultivo o los que están bajos en nutrientes, tipos de roca, tipos de fauna, entre otros elementos ambientales. Todo este párrafo lo tienen que subrayar. Desde el componente hasta ambientales. Correcto. Este componente se encuentra en toda la superficie terrestre. Esto ya no lo subrayan. Aunque parezca ser menos visible, donde se han constituido grandes ciudades aún está presente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la urbe más grande de México y la zona que la rodea, ha desaparecido los lagos sobre los que se asentó y su vegetación es escasa. Sin embargo, pertenece a una región con cierto clima, tiene determinados tipos de roca y suelo y está en una zona sísmica y volcánica. La naturaleza siempre está vigente. Ok, entonces ahí no van a subrayar nada. Y me voy a subir para que vean aquí esta imagen de que viene aquí, dice figura 1.4. La cantidad de agua que existe en la Tierra no ha variado en los últimos 2 millones de años. Sin embargo, la población continúa creciendo y está contaminando los cuerpos de agua. Por ejemplo, las bahías de Florida en Estados Unidos. Esta imagen que está acá es de las bahías de Florida en Estados Unidos. ¿Ok? Ahora vamos con los siguientes. Los componentes sociales. Por favor, le voy a pedir ahora a Dante. Dante, por favor, ayúdame con el siguiente párrafo. Daniel, si no está Dante, Daniel Godínez, por favor, abre su micrófono y me ayuda con el siguiente párrafo. Maestro, los componentes sociales son todos los relacionados con la población y sus características. La cantidad de personas que habitan en determinado país, continente o municipio durante un periodo, su concentración y cómo viven, su desplazamiento, dónde nacieron y hacia dónde se mudan y por qué, y su composición, cuántos son mujeres, cuántos hombres y cuáles son sus edades. Ok, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a subrayar ese párrafo que nos acaba de leer su compañero. Los componentes sociales son todos los relacionados con la población y sus características. La cantidad de personas que habitan en determinado país, continente o municipio durante un periodo, su concentración y cómo viven, ¿no? Si viven en pobreza, si son personas que tienen recursos, su desplazamiento, dónde nacieron y hacia dónde se mudan y por qué se mudan, ¿no? ¿Por qué se van a Estados Unidos? ¿Por qué la gente se migra de Michoacán a el Estado de México o a la Ciudad de México? ¿Y cuál es su composición? Es decir, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres hay? ¿Cuáles son de, por ejemplo, bebés que estén entre el año y los 5 años? ¿Cuántos van de los 5 a los 12 años? ¿Cuántos van de los 12 años a los 24 años? ¿Cuántos van de los 30 a los 50? ¿Cuántos van de los 50 a los 80? ¿Me explico? Esa es la composición y esos son componentes sociales. Ok, este componente, muchachos, es medible. Eso ya no lo subrayan. Mediante registros es posible conocer dónde nació una persona, su edad, su sexo, dónde vive, qué estudia, si ha estado en un hospital,
¿Y por qué? Entre otros datos, a este tipo de datos numéricos se le conoce como información cuantitativa. Cuantitativa porque tiene números. El crecimiento del componente social hace más complejos los espacios. Las primeras tribus sedentarias sembraban para el consumo propio. Hoy lo más probable es que vivas lejos de los campos de cultivo, ya que el 78% de los mexicanos vive en ciudades, ¿sale? Esas cosechas se transportan, obviamente, hacia más lugares. Ok, Kimberly, hay que subrayar los componentes sociales, todo el parrafito que está aquí arriba, los componentes sociales hasta las edades. Ok, gracias. Ok, continúo por favor y voy a justo la página 19 me parece, ¿verdad? Sí. Ok, la página 19. Ok, voy a continuar acá. Dice, algunas veces hasta otros continentes, por ejemplo, el componente natural de Brasil ha sido afectado por la demanda de alimentos, el componente económico y social de China. Al ser este último un país tan poblado y con mayor capacidad de compra, ha tenido que recurrir a comprar soya a otros países. Las selvas brasileñas se han visto deforestadas para sustituirlas con cultivo de este cereal. Además de los alimentos, la población también requiere más recursos del componente natural, agua, aire, suelo, rocas y minerales. La población requiere servicios, salud, seguridad, recreación, educación, entre otros. ¿Has considerado la función especial que tiene tu secundaria? Tu escuela es un espacio público o privado que tiene por objeto el desarrollo integral de los adolescentes de determinada edad. En la mayoría de las localidades del país se encuentra una secundaria para cumplir con esta obligación. La función especial de un hospital es atender a pacientes de determinada región. La de una central de bomberos, atender casos de incendios. Y la de las viviendas, albergar personas. Estos son ejemplos todos del componente social, muchachos, para que ustedes vayan entendiendo cómo es eso. Ok, ahora, los componentes culturales. Subrayan esto. Los componentes culturales se refieren a las creencias, ideas, religiones, tradiciones e identidad de cada persona. Se diferencia de los sociales porque es difícil medirlos con precisión. Hasta ahí. Y dice aquí, por ejemplo, conocer el grado de felicidad de una persona, su religiosidad o qué tan apegado se siente a su nación. A este tipo de datos se les conoce como información cualitativa porque mide cualidades. Solamente subrayan de los componentes hasta con precisión. ¿Ok? Continúo leyendo. Este componente también se aprecia especialmente, por ejemplo, en la arquitectura, en las edificaciones, en la decoración de los hogares, en la vestimenta de las personas, en sus festividades y en su gastronomía. Debido al crecimiento y la movilidad del componente social, el componente cultural es mucho más diverso. ¿Por qué? Porque se van mezclando las culturas, ¿no? Es posible que personas de varias religiones convivan en una familia, de que vecinos celebren una serie de festividades en fechas especiales o que los adolescentes de un grupo escolar se identifiquen con varios grupos culturales. Por ejemplo, en el caso de México, ustedes ya saben, celebramos el Día de Muertos y pues también de alguna manera Halloween, ¿no? Miren, esto que están viendo aquí es Nueva York, un pedacito de los edificios de Nueva York. Y dice, el componente económico, esto lo subrayan, el componente económico se refiere a la forma en la cual las sociedades aprovechan los recursos naturales y generan productos y servicios para la población. La administración de los recursos transformó drásticamente los espacios. Esto no lo, hasta el punto. El componente económico se refiere a la forma en la cual las sociedades aprovechan los recursos naturales y generan productos y servicios para la población. Hasta ahí. Históricamente las sociedades se asentaron en lugares donde obtenían con mayor facilidad los recursos naturales.
Dígame. Perdón por interrumpirlo, pero estoy buscando y no sé en qué parte está. Es la página 19 prácticamente hasta abajo, antes de la foto. ¿Ya lo viste? No, maestra, esperando a ver. El componente económico se refiere. No, maestro, no lo encuentro. En la página 19, a ver, ¿qué lees en la página 19? ¿Hasta abajo? Es la segunda columna después del recuadro verde. Está abajo de una imagen de edificios. ¿Es donde dice el componente económico? Ajá, hasta el punto para la población. Ok, muchas gracias. Ok. Históricamente las sociedades se asentaron en lugares donde obtenían con mayor facilidad los recursos naturales, en planicies y riberas para facilitar la agricultura, en yacimientos para propiciar la minería o cerca de las costas para el comercio marítimo. Muy bien, muchachos. Pues íbamos a llegar hasta acá la página 20. Les voy a pedir de favor que ustedes subrayen lo más importante de la página 20. Ok, la página 20 ya es poquito lo que tenemos aquí. Van a subrayar el componente político y nada más. Ok, el componente político y solamente es este parrafito de aquí. Y me van a pasar esa información al cuaderno y eso es lo que ustedes van a entregar de la clase del día de hoy. Por favor, coloquen en el chat su asistencia, por favor. Vayan colocando su asistencia y van saliendo de la sesión para que puedan entrar a su Maestro, siguiente clase. Díganme. o sea que cuando ya terminemos de subrayar todo esto lo pasamos al cuaderno, todo lo que Correcto, subrayamos. correcto. Por favor. Dylan, dígame. Y eso sería todo Y eso sería todo. ¿Sale? de la tarea de Claro. Así es. De la de hoy Ok, lunes. ok, gracias, maestro. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Qué sueño, Mildred. Hasta luego, profe. Hasta luego. Maestro. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, que tengo buen día. Igualmente. Dios más. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Adiós. Cuídense mucho. Dime, Renata. Dígame. Póngame o escríbame. Ah, súper bien. A ver si nos muestras cómo está el altar de muertos, ¿vale? Ok, voy a cerrar la sesión. Vayan a su siguiente clase, por favor. Cuídense mucho. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias, Renata.